Buenas, pues este vídeo vamos a explicar una funcionalidad que despliega GlobalGES que consiste en el control de almacén. En primer lugar, vamos a ver el control de almacén, vamos a hacer un caso de uso, vamos a ver el ejemplo de cómo controlamos el almacén, el stock que nosotros tenemos de nuestros artículos y cómo lo vamos metiendo en el almacén y sacando a los diferentes proyectos a los cuales le imputamos definitivamente esos productos. Y para ello vamos a seguir este documento que veis para que nos sirva de guía, ¿vale? En definitiva, lo primero que os voy a mostrar en qué consiste la funcionalidad que despliega GlobalGES. GlobalGES lo que permite es definir almacenes dentro de los capítulos de un proyecto. Es decir, lo normal es que vosotros tengáis un proyecto que sea almacén y que dentro de ese proyecto pues, defináis pues, los diferentes capítulos con los artículos los cuales tenéis en stock. Pero también este sistema lo que da la posibilidad es que podáis definir un almacén por proyecto. Es decir, nosotros tenemos nuestro proyecto, el que utilizamos, tanto las partidas de producción, las partidas de facturación, en definitiva, como nosotros lo tengamos configurado, pues ahora podemos definir un capítulo o varios capítulos que le digamos al sistema que esos son los almacenes. Esto nos permite pues, tener el propio almacén definido dentro de nuestro proyecto. En cualquier caso, el ejemplo que vamos a ver nosotros, vamos a crear un almacén con un único capítulo, ¿vale? Un proyecto solamente para controlar el almacén que nosotros tengamos. Vale, pues en definitiva lo que he dicho, la funcionalidad de control de almacén lo que te permite es definir proyectos o capítulos que representen el almacén. Podemos tener tantos almacenes como queramos, es decir, podemos definir tantos capítulos dentro de esos proyectos como queramos. Podemos realizar entradas de material, podemos realizar salidas de material y todos esos movimientos tenerlos registrados en un módulo de movimientos de almacén que podemos consultar. Las entradas y las salidas del almacén obviamente actualizan el stock y recalculan el valor total del almacén en función del precio medio, ¿no? Y antes de hacer el caso de uso, pues vamos a ver un poco la arquitectura, cómo funciona. Vamos a aumentar aquí el tamaño de la pantalla para que lo veáis. Nada, decir que nosotros la arquitectura es la siguiente. Nosotros tenemos un proyecto y dentro de ese proyecto tenemos dado de alta un capítulo. Ahora veremos cómo le decimos al sistema que ese capítulo es un almacén. Dentro de ese capítulo definimos los artículos, el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3, y a partir de ahí tenemos un stock que se va modificando en función de las entradas y en función de las salidas. ¿Cómo se representa una entrada en GlobalGES de almacén? Pues ya veremos que tenemos un botón muy sencillo, estando dentro de un determinado almacén, tenemos un botón muy grande que pone entrada y eso es lo que te genera es un albarán sin gasto, pero con factura del proveedor real. Es decir, nosotros vamos a nuestro proveedor real y compramos un número determinado de artículos que en vez de llevarlo directamente a obra, pues nosotros tenemos un estocaje, lo llevamos a nuestro almacén. A nivel analítico eso no representa un gasto, ¿vale? El gasto se representa en el momento de la salida, con lo cual, como lo tenemos modelado en GlobalGES, esta funcionalidad lo que te hace es crearte un albarán que tiene marcado la no generación de gastos analíticos, pero sí la factura. Obviamente debemos de insertar la factura del proveedor. En ese mismo momento vamos a imputar n unidades de ese artículo a la partida de almacén, con lo cual aumentamos el stock en n unidades de ese artículo y recalculamos automáticamente el valor. Y la salida pues es el siguiente proceso. De nuevo tendremos un botón muy grande dentro del almacén que se le llama salidas y lo que hace es generar un albarán. ¿Qué proveedor es ese albarán? Si nosotros tenemos una salida de un almacén que modelamos mediante un albarán, tenemos que seleccionar un proveedor. Pues previamente al configurar el almacén lo que hemos hecho ha sido definir un proveedor interno al cual se le van a imputar todas esas salidas de almacén. En este caso el albarán sí genera gastos, pero a diferencia del anterior no genera factura. Es decir, aquí vemos cómo las entradas y las salidas en cuanto a la cabecera de los albaranes son la inversa. Las entradas no llevan gasto, pero sí factura, y las salidas sí llevan gasto, es decir, ya sí debemos considerar que es un gasto,
pero no va a tener factura. Es decir, el proveedor interno de almacén no lleva factura. Y eso lo que hace es desimputar, ¿vale? Eliminar X unidades de ese artículo que nosotros estamos sacando de la partida del almacén que estamos sacando y las imputa al proyecto al cual nosotros los estamos llevando. Una vez que guardamos el albarán, disminuimos el stock de esa partida y recalculamos el valor. Esta documentación, por supuesto, va a estar disponible para que vosotros la repaséis junto con este vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo, un caso de uso. ¿Vale? Es decir, vamos en primer lugar a definir un almacén. Vamos a meter 3 artículos de ese almacén. A la hora de definirlo, los artículos no van a tener stock. ¿Vale? Es decir, le ponemos que tienen 0 stock. Y generamos el almacén, creamos un albarán de entrada y un albarán de salida. ¿Vale? Pues bueno, como veis aquí en el ejemplo, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Pues vamos a crear un almacén que tenga 3 productos, bobinas de cable solar, latiguillos y conectores Ethernet. Vale, pues nos vamos a nuestro Global Gest, que ya lo tenemos aquí abierto, y veremos cómo en nuestro grupo funcional proyectos vamos a tener un nuevo capítulo que será almacenes de proyecto y movimientos de almacén. En primer lugar, como he dicho al principio, lo que tenemos que tener es un proyecto almacén definido y en ese proyecto almacén vamos a crear un capítulo y ese capítulo va a ser el que vamos a dar de alta en configuración como un capítulo que va a ser de almacén. Entonces, bueno, vámonos a ese proyecto, vamos a proyectos, insertamos un nuevo proyecto, vamos a llamarle proyecto almacén, zona norte, vamos a decirle proyecto almacén. Aquí, bueno, incluso podemos ponerle la localidad, municipio, vamos a seleccionar la localidad, lo que queramos, la dirección, calle Galmuñán, ¿vale? Y nada, ahora lo que tenemos que hacer es definir un capítulo y los productos que queremos, que ese capítulo lo vamos a definir como un almacén y los artículos que queremos controlar de ese almacén. Aquí, por ejemplo, vamos a definir un capítulo, vamos a llamarlo almacén zona norte, por poneros un ejemplo, porque ese es el capítulo. El capítulo va a ser el que contenga el que va a ser dado de alta como almacén. Y nada, pues aquí dentro de este capítulo, pues vamos a empezar a dar de alta los diferentes productos, ¿no? Aquí vámonos de nuevo aquí, teníamos las bobinas del cable solar, damos de alta, podemos darle si queremos un código como perteneciente al artículo, podemos darle este mismo, bobina de cable solar, le ponemos que tenemos 0 medición, que sean unidades, luego tenemos los latiguillos, en este caso imaginemos que el producto que estamos dando de alta, que queremos incorporar en el almacén, no lo tenemos dentro del sistema. Pues para darlo de alta, sencillamente insertaríamos un nuevo producto. Vamos a llamar aquí latiguillos. Aquí no le vamos a meter precio porque el precio va a venir dado por el cálculo automático que haga el almacén. Pues latiguillos. Ya lo tenemos dado de alta. De nuevo podemos decir latiguillos. Ponemos 0 unidades y como tercer ejemplo veíamos que teníamos los conectores Ethernet. ¿Vale? Pues vamos a crear el nuevo producto, los conectores Ethernet, que no lo tenemos dentro del sistema. No le damos precio, le damos a guardar. Aquí ya deben de aparecernos conectores Ethernet. Vamos a llamarle este mismo nombre de referencia. Ponemos unidades y ahora mismo ya tenemos dado de alta. Vamos a darle en ejecución, en estado del proyecto. Recordemos que esto es un proyecto interno, no es un proyecto que nosotros tengamos que ejecutar. Es un recurso que nos va a servir para alojar un almacén. Le damos a guardar. El cliente, vamos a poner un cliente, vamos a crear un cliente interno. ¿Vale? Cliente almacén.
¿vale? Entre almacén vamos a poner, nada, le damos a guardar el nombre. Podemos poner el nombre del contacto del almacén, quizá el responsable del almacén. En consumail, @responsablealmacén.com. Perdón, entonces le damos aquí al mail, le damos a guardar y nada, ya tenemos aquí el cliente almacén y el responsable podemos decir que es el responsable del almacén. Bueno, pues ya tenemos nuestro proyecto configurado. Ya tenemos todos los recursos dados de alta necesarios para configurar un almacén. Vale, ya tenemos el proyecto. Ahora vamos a decirle al sistema que ese capítulo, recordemos que es este capítulo almacén zona norte, lo queremos dar de alta como un almacén. Para ello nos iremos a almacenes de proyecto, insertamos uno nuevo, seleccionamos el proyecto almacén, dentro de él el capítulo almacén zona norte y fijaros cómo aquí el sistema nos está pidiendo el proveedor. Este es el proveedor que el sistema cogerá en las salidas de almacén. Si nosotros nos volvemos a ir a este esquema de aquí, recordamos que las salidas de almacén se articulan como un albarán de proveedor con gasto sin factura y ese proveedor, el sistema tiene que elegir uno. Y nosotros vamos a crear un proveedor interno que será el que utilicemos para todas nuestras salidas de almacén. Pues vamos a crear aquí un proveedor interno almacén y no le damos más vueltas, simplemente lo insertamos y lo buscamos, proveedor interno almacén. Y le vamos a dar el mismo nombre que tiene el capítulo, zona norte, y le damos a guardar. Automáticamente el sistema ya ha detectado todos los productos que tienen almacén y nos indica el número de unidades, el stock que tenemos, el precio por unidad y la valoración, ¿vale? Actualmente obviamente está a cero porque no hemos realizado ninguna entrada y ninguna salida. Ahora vamos a simular el caso de uso que te viene dentro de este documento. Ya hemos definido el almacén, ya lo hemos dado de alta y a continuación ahora lo que vamos a hacer es una entrada de material. Vamos a simular que vamos a una ferretería y que vamos a comprar tanto bobinas de cable solar como de latiguillo. ¿Cómo hacemos eso? Pues tan fácil como clicar en entrada de almacén y el sistema me está preguntando, oye, ¿cuál es el proveedor al cual tú le vas a comprar el almacén? Vamos a insertar un proveedor nuevo, imaginaros que es, no lo sé, Leroy Merlin, por poneros un ejemplo, ¿vale? Que se me viene a la cabeza. Es un proveedor que es Leroy Merlin, vamos a decir, oye, pues he ido a Leroy Merlin y he comprado bobinas de cable solar y latiguillos. Este campo a buscar es un campo nuevo que hemos incorporado a raíz de detectar la necesidad de cuando son muchos los artículos que tenemos en el almacén que podamos de una manera rápida mejorar la usabilidad y permitir al usuario filtrar por producto, ¿vale? Entonces, nada, le damos a enviar y el sistema automáticamente, ¿qué es lo que me va a llevar? Me va a crear un albarán de entrada de almacén. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a crear un albarán con estas características. Me va a crear un albarán que sea de entrada del proveedor Leroy Merlin, en este caso el ejemplo es Ferretería Los Franchutes, donde yo simplemente voy a tener que decir el número de unidades que compro y a qué cuantía. Fijaros que el sistema ya me los ha creado, simplemente tengo que decir que he comprado, vamos a seguir los mismos ejemplos, 50 unidades de bobinas de cable solar a 125,85. 125,85 y automáticamente el sistema ya me los ha imputado. Ya me está diciendo que lo imputa al proyecto, al capítulo y a la partida del almacén zona norte de bobinas de cable solar, ¿vale? Ya tenemos insertado esa cuantía. Imaginaros que ahora latiguillos hemos comprado, no sé, 100 latiguillos esto lo vamos a poner más barato, a 1,25. Pues ya el sistema, en el momento que nosotros guardemos, automáticamente lo que va a hacer es que en el proyecto almacén
en concreto en su capítulo que hemos definido como almacén, me va a aumentar en 50 unidades las bobinas de cable solar y me va a aumentar en 100 unidades los latiguillos. Vamos a verlo. Si ahora abro una nueva pestaña y me voy al proyecto, al almacén que acabo de crear, almacén zona norte, ya podemos ver cómo tenemos 50 unidades de cable solar y 100 latiguillos a 1,25, 125. La valoración actual que hay del sistema es de 6.417,50. Y además lo bueno es que tenemos trazabilidad de ver esos movimientos. Actualmente es algo muy simple. Tenemos trazabilidad de ver esas unidades que aparecen en el stock, por qué son. Es decir, por qué hay 50 bobinas de cable solar y por qué tenemos 100 unidades de latiguillo, ¿vale? Eso lo podemos ver o bien de forma general clicando en movimientos de almacén arriba. Podemos ver todos los movimientos que ha habido en el almacén, que de momento solamente hay dos. Podemos ver que son las entradas de los latiguillos y las entradas de las bobinas, o también podemos ver de forma individual por qué tenemos esos 100 latiguillos, que clicaríamos aquí y automáticamente el sistema nos llevaría esos movimientos, y en el caso de las bobinas de cable solar tenemos ese movimiento. Imaginaros que nosotros vamos a realizar otra compra de bobinas de cable solar, ¿vale? Y esta vez lo realizamos a otro proveedor. ¿Vale? Pues nada, sencillamente tendríamos una entrada de almacén. En este caso simplemente seleccionaríamos bobinas de cable solar. Vamos a seleccionar otro proveedor, el que fuera, alguno que tengamos aquí en el sistema, ¿vale? Pues nada, le damos a enviar y de nuevo el sistema lo que me va a configurar es un albarán de entrada de material. Recordemos, no va a generar gasto analítico. Esto es importante. Y sí te va a reclamar la factura. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a comprar, ¿qué te digo yo? 75 bobinas de cable solar y en este caso las vamos a comprar más barato, que son los 100 euros. ¿Vale? Entonces, recordemos que te lo genera automáticamente sin gastos y con factura. Pues nada, le damos a guardar y ahora el sistema lo que nos vamos a encontrar es que va a aumentar el stock de las bobinas de cable solar en 75 unidades. En este caso, estas 75 han entrado a un precio de 100 euros, con lo cual se va a recalcular el valor del almacén como, en función del precio medio de todas las entradas. Si nos vamos de nuevo al almacén, en este caso vamos a ir al almacén zona norte clicando aquí. Fijaros cómo ya tenemos las bobinas de cable solar automáticamente con un precio recalculado, teniendo en cuenta los dos movimientos que hemos tenido, que ahora no solamente hay uno, sino que hay dos. Tuvimos un movimiento de 50 a 125,85 y un movimiento de 75 a 100 euros. Como resultado vamos a tener 125 unidades a ese precio medio, 112,93. Y el valor medio del almacén lo tenemos en 14.240. Fijaros toda la potencia que tiene el sistema. Es decir, nosotros todavía no hemos realizado una salida y ya estamos viendo cómo de forma sencilla podemos realizar entradas de almacén desde los diferentes proveedores y automáticamente el sistema lo va recalculando. En el ejemplo que estoy poniendo ahora creamos un proyecto específico que es almacén, que alberga los diferentes almacenes, valga la redundancia. Pero tened en cuenta que vosotros podéis, ese capítulo que deis de alta como almacén lo podéis definir en cualquier proyecto que queráis, ¿vale? Incluso esta valoración del almacén, si nos vamos a la ficha del proyecto, que ahora mismo estamos en la ficha del almacén, si nos vamos a la ficha del proyecto y cargamos el contrato, también vamos a poder ver la valoración del almacén, puesto que la tenemos aquí, ¿vale? Y automáticamente vemos cómo tenemos esta valoración que veíamos. Incluso también el sistema automáticamente detecta que es un almacén y te da acceso a las entradas y las salidas. Vale. Ya por cerrar la funcionalidad, os voy a explicar cómo se realiza una salida de almacén. Pues la salida de almacén se realiza de una forma muy sencilla, del mismo modo que habéis visto que tenemos las entradas de almacén y que tenemos que clicar esta entrada de aquí, tenemos las salidas de almacén, que clicamos en este otro botón de aquí. Recordad lo que hemos dicho,
las entradas de almacén tenemos que seleccionar el proveedor y se genera un albarán sin gasto, pero con factura. Aquí lo que nos va a realizar es un albarán con gasto, pero sin factura. ¿Y a qué proveedor? Pues al proveedor que nosotros hayamos definido como proveedor interno de almacén. Vamos a ver, vamos a suponer que nosotros vamos a llevar a un determinado proyecto, pues no lo sé, 35 bobinas de cable solar y 75 latiguillos. Nada, le damos a salida de almacén, el almacén nos viene por defecto seleccionado y decimos que queremos hacer una salida de bobinas de cable solar y de latiguillos. Y automáticamente el sistema lo que me está configurando es un albarán de salida, marcando el proveedor interno del almacén, y automáticamente lo único que yo tengo que hacer es decir qué imputación, es decir, a qué proyecto van a ir esos diferentes productos. Pues nada, yo voy a decir, oye, pues voy a llevar al proyecto, voy a seleccionar un proyecto cualquiera, a un proyecto y a una determinada, por ejemplo, montar programada a esa determinada partida, me voy a llevar las bobinas de cable solar, y en el caso de los latiguillos, pues también me lo voy a llevar al mismo proyecto y a la misma partida, con lo cual voy a copiar la imputación. Y automáticamente le doy a guardar. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? En primer lugar, ya está generando un gasto. Lo anterior no generaba gasto, ¿vale? Lo anterior lo que hacía era generar una entrada de almacén, un acopio, pero no generaba un gasto analítico. Ahora sí está generando analíticos y está además imputándolo al proyecto que nosotros estamos diciendo. Y por otro lado, perdonad, aquí lo que hemos hecho ha sido decir que me llevaba 50 bobinas de cable solar y me llevaba, 75, 35 creo que había dicho, y 50 latiguillos. Vale. Lo que decía, vuelvo a guardar, disculpad. Lo que decía, lo que está haciendo ahora mismo el sistema es generar un gasto, ¿vale? De 3.952 euros por un lado y de 62,5 por otro, imputados al proyecto, que en este caso coincide el proyecto y la partida. Y en segundo lugar, ya me ha generado una salida de material, ha disminuido el stock de esos productos dentro del almacén y me ha recalculado el precio medio, ¿vale? Importante. El precio de salida que te determina en el albarán de salida es el precio medio que tenga el producto en ese momento dentro del almacén. Pues nada, vamos a irnos de nuevo al almacén para ver si efectivamente se ha disminuido el stock. Nos vamos a almacenes de proyecto, todos los registros, almacén zona norte, y fijaros cómo ya tengo disminuido el stock y recalculado el precio medio. Yo puedo saber que tengo esa cantidad, esas 90 bobinas de cable solar, clicando en los movimientos de almacén, donde en primer lugar he visto que he tenido una entrada de 50, una entrada de 75 y luego una salida de 35. Y por eso de ahí viene que yo tenga esas 90 unidades. Y del mismo modo lo puedo tener en los latiguillos, donde tengo una entrada de 100 y una salida de 50, con un saldo de 50. Del mismo modo que he visto de forma individual esos movimientos, lo puedo ver de forma general en los movimientos de almacén. Clicando en este botón, puedo ver automáticamente y de un simple vistazo cuáles han sido todos los movimientos que ha habido del almacén. Entonces, yo puedo hacerme a la idea, ese movimiento de almacén, por qué se ha producido, incluso acceder al registro de dónde viene ese movimiento. En este caso, procede de este albarán. Pues nada más, como veis, de una forma sencilla tenemos una nueva funcionalidad en GlobalGES que nos permite un control avanzado de almacenes, de stock de unidades, pudiendo generar albaranes de entrada y salida que automaticen el control de stock y la valoración del mismo, así como la generación de gastos analíticos y o reclamaciones de factura de parte de los proveedores en el momento que realizamos las entradas. Esperamos que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.